Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí luchando contra los calores del verano madrileño y bueno, un poco en familia. Y voy a presentarles a un personaje, un escritor, y lo voy a hacer de manera pues un tanto distendida, un poco como si dijéramos en zigzag, porque a este escritor le gustaba bastante todo lo lúdico, el juego. Y les voy a decir primero unas breves palabras en torno a su trayectoria vital y algunas características, y después, utilizando este material que les he dado de un antiguo artículo mío que estaba publicado por la propia revista hispano-cubana, pues utilizando una suerte de abecedario, glosaré algunos de los aspectos de la obra de este personaje, un poco también para dar pie a que haya un coloquio, unas preguntas, lo que ustedes quieran preguntar, sobre lo que yo les haya contado. Severo Sarduy, para que lo sitúen primero temporalmente, nació en Camagüey, Cuba, en 1937, y falleció en París en 1993. Y lo primero que se puede decir de esta persona es que tuvo una vida bastante plural y una vida excesiva, ahora veremos por qué, excesiva en el sentido que él mismo aprobaría, de que tocó palos muy distintos y de que hizo una apuesta por la vida con todas sus consecuencias, como ahora iremos viendo, bastante a fondo. La historia de Severo Sarduy puede comenzar explicando cómo un joven cubano, había nacido en el año 37, recuérdenlo, llega a París en 1960 con una beca para estudiar Bellas Artes, y por una serie de circunstancias esa llegada a París quizá llegó en el momento adecuado, al lugar adecuado. Le sucedieron una serie de elementos biográficos que ahora vamos a comentar, hicieron que se quedara ya para siempre en esa ciudad como centro de referencia de su vida. Algo que él quizá, evidentemente, no pensaba cuando, siendo tan joven, 20 y pocos años, llegó a esa ciudad. Severo había nacido en Camagüey, como les he indicado. Su padre era ferroviario, estaba en un puesto en una pequeña estación. Su madre era de origen canario, el padre, ese Sarduy, parece que viene de origen gallego, pero gallego de verdad, gallego de Galicia, no como gallego que se dice en algunos sitios de América a todos los españoles. Y por sus venas también corría, la mezcla en Cuba ya saben que es uno de sus elementos culturales constitutivos, un poquito de raza negra y de raza china. Él se preciaba precisamente de ser heredero un poco de varias culturas, ¿no? Él desde el comienzo de su vida, desde que era un adolescente, hay dos elementos que lo marcan totalmente. Uno es su amor extremo por la literatura y por la cultura en general. Él llegó a decir en algún momento que la cultura es una forma de la curiosidad, y como ahora veremos, tocó muchos aspectos muy distintos dentro de la cultura, algo que no es habitual en la cultura hispánica, como ahora veremos. Y al mismo tiempo estuvo marcado por una homosexualidad muy evidente, muy explícita, muy amanerada. Él hacía gala de ello, pero hacía gala de ello no tanto en un sentido reivindicativo, sino que decía que para él la homosexualidad, como la vivía desde pequeño, era algo así como el color de los ojos o como la altura o el elemento racial, es decir, era un elemento constitutivo de su vida que para él, por lo menos eso así lo decía públicamente, nunca le ocasionó una problemática, sino que era un elemento, digamos, de su propia biografía. También hay que entender, y ahora veremos en qué ambiente se desarrolló. Estoy pensando en contraponerlo a Reinaldo Arenas, un personaje para el cual precisamente su homosexualidad fue fruto de un conflicto, es decir, lo que pasa es que, claro, era un personaje del campo, era un personaje, digamos, que había crecido en un ambiente muy homófobo,
Luego estuvo preso por esas circunstancias. Claro, las trayectorias biográficas son totalmente distintas. La de Severo Sarduy, como ahora veremos, le llevó por otros caminos y por otros derroteros, con lo cual para él ese elemento fue un elemento más de su propia formación, pero jamás fue un elemento conflictivo biográficamente hablando. Este muchacho, la familia se traslada, eran dos hermanos, él y una hermana, unos años más joven que él. Se trasladan a la ciudad de La Habana para que él pueda estudiar el bachillerato y iniciar una carrera, porque desde pequeño ya veían que tenía, digamos, dotación pues, para los estudios, le gustaban mucho las bellas artes. De hecho, en principio, él se iba a dedicar al camino del estudio de la pintura y de las bellas artes como tal. Y esa beca de las que le he hablado era una beca para ir a París a estudiar precisamente bellas artes. Él ya había tenido contactos en Cuba con elementos culturales de la revista Ciclón, y en el 59, con el triunfo de la Revolución, por biografía, es uno de los personajes más jóvenes que colaboran en Lunes de Revolución, la mítica revista que la parte cultural la dirigía Guillermo Cabrera Infante, como todos ustedes saben. Esa vía de entrada, digamos, hizo, recuerden que nació en el año 37, que él, siendo muy joven y que ya había colaborado en alguna revista, como esta revista mítica Ciclón, y dada su formación, enseguida empezase a colaborar precisamente escribiendo sobre Bellas Artes en Lunes de Revolución, y gracias a esos estudios pues consigue una beca para ir a estudiar a París. Llega en un barco hasta España y enseguida hay algún suceso gracioso de la España de esos años, donde estuvo muy poco tiempo, estuvo un mes o así, enseguida se va a París. Bueno, pues al llegar a París, lo primero que le sucede en el año 60, que es cuando todo el año 59 estuvo en Cuba, pero a comienzos del año 60 realiza este viaje y conoce a un personaje que marcará toda su vida. Aquí, digamos, es el elemento de que la biografía, evidentemente, los azares de la vida de cada cual, pues le conducen a uno por un terreno o por otro. Hemos hablado antes de Cabrera Infante, pues a Cabrera Infante el situarse en un momento determinado, por ejemplo, en la ciudad de Londres, para él ya fue la formación definitiva de un mundo, ¿no? Y de hecho, en esa ciudad falleció. Sarduy conoce, no en Francia precisamente, sino cuando llega a Francia, enseguida hay allí unos cuantos jóvenes cubanos. Por ejemplo, existe una correspondencia con Manuel Díaz Martínez, al que todos ustedes conocen. Díaz Martínez también estaba en París en ese momento y entonces coinciden, se hacen amigos, realizan algún pequeño viaje por Europa. Y en uno de esos viajes que hace ya Severo Sarduy solo por Italia, porque claro, una persona interesada en las bellas artes, pues lo lógico es que estando en París enseguida fuese a Italia, pues por toda la carga, digamos, histórica y pictórica que tiene ese país, ¿no? Y en Roma, Severo conoce a la persona que será su compañero toda la vida, un filósofo francés de origen judío llamado François Wahl, W-A-H-L, un apellido judío evidentemente, que tenía los elementos constitutivos que mejor le venían en ese caso a Severo Sarduy, porque era una persona muy culta y además su familia tenía una posición económica bastante desahogada. Esto quiere decir que Severo Sarduy, una persona muy inteligente, muy sensible, muy abierta al conocimiento en esa época de formación, viene a caer en la Francia de los años 60 para su dicha y su posibilidad de trabajar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Porque esta persona, el que será su compañero hasta el final de su vida, François Wahl, era una persona muy bien conectada en el mundo artístico francés de esos años 60, que ya están saliendo, ya está a distancia, ya es la Francia de los años 60 es muy distinta a la Francia todavía del existencialismo de los años 50, de la posguerra. Es una Francia que se está abriendo a nuevas vías culturales, por ejemplo, el estructuralismo, los estudios lingüísticos, los nuevos estudios sobre bellas artes también. Y hay un cogollito intelectual que es donde este jovencísimo aprendiz todavía de escritor y de artista, que era Severo Sarduy, viene a caer. François Wahl tenía un grupo de amigos, entre los cuales estaba Roland Barthes y toda una serie, digamos, de pensadores de esos años que estaban empezando a hacer, un poco mayores que él en edad, que estaban empezando justo a hacer su obra, ¿no? Con lo cual vemos que este personaje, con toda su carga cubana, porque eso jamás lo perdió, como ahora veremos,
cae en un lugar, digamos, en el que puede parecer un marciano, porque verdaderamente el París de esos años estaba a años luz en intereses culturales, quiero decir, y en maneras de lo que él hubiera podido hacer, no ya solo en Cuba, sino en México, no digamos en el Madrid de esos años, o en casi cualquier lugar hispánico. Con lo cual, él vino a insertarse en una cultura foránea, pero sin embargo, como ahora veremos también, según sus propias palabras, jamás dejó ni su cubanidad, ni su hispanidad, ni todos los intereses que tenía de formación. De hecho, siempre escribió en español, aunque también hizo algunas cosas en francés, pero digamos, no se afrancesó en el sentido de convertirse en un intelectual francés, como por ejemplo otros autores, pues no sé, desde, por poner un nombre conocido por todos, Ionesco, el rumano, pues que se traslada a Francia y se convierte en un escritor francés, abandona su lengua, etc. No, en este caso, digamos, él fagocitó el elemento francés, pero para incorporarlo junto con otros muy importantes y a veces bastante extraños, quiero decir, para lo que es lo habitual en un intelectual hispánico de esa época, ¿no?